Malik se despertó antes del amanecer, como cada mañana, con el corazón latiendo rápido mientras ajustaba el uniforme de Jefferson Academy frente al espejo. La camisa azul oscura se sentía apretada alrededor de su cuello, como si lo recordara que nunca encajaba del todo en aquel mundo de privilegios y apariencia perfecta. Tenía solo 10 años, pero ya sabía cómo usar dos caras, la confiada que mostraba en casa con sus padres y la cautelosa que debía mantener entre los pasillos del colegio. Mientras bajaba las escaleras, el aroma del desayuno se mezclaba con un nudo de ansiedad en su estómago. Su padre, Jonathan Carter, le ofreció un saludo tranquilo mientras le pasaba el plato de huevos y tostadas. La presencia de su padre siempre lo calmaba, pero hoy la sensación de vulnerabilidad era más fuerte que nunca. ¿Listo para el día?, preguntó Jonathan, observando a Malik con sus ojos atentos, siempre percibiendo lo que otros no notaban. Malik asintió, tragando saliva, y murmuró que sí. Su padre le recordó con suavidad que algunas cosas eran más seguras si no se contaban demasiado, un consejo que Malik había aprendido a valorar aunque no siempre entendiera del todo. Con un gesto de afecto, Jonathan le acomodó el cabello corto antes de salir. Al llegar a Jefferson Academy, Malik se sintió pequeño frente a los imponentes muros de ladrillo y los automóviles de lujo que dejaban sus compañeros. Se ajustó la mochila en los hombros y dio una rápida mirada a su padre antes de cruzar las puertas. La escuela estaba llena de murmullos, risas y miradas que parecían juzgar cada paso que daba. Incluso entre los que no lo despreciaban abiertamente, la curiosidad se mezclaba con el escepticismo, como si su sola presencia fuera una anomalía. Solo Ethan, su amigo pelirrojo, corría a su lado, compartiendo una sonrisa que le daba un respiro entre tanta tensión. Cuando la profesora, Miss Anderson, anunció que comenzarían a hablar sobre los trabajos de los padres, Malik sintió como su estómago se hundía. La mirada de ella se posó en él con esa mezcla de condescendencia y duda que había aprendido a reconocer. Carter, tú eres el primero, dijo con un tono que escondía la incredulidad detrás de un aire de profesionalismo. Malik avanzó al frente, con 24 pares de ojos clavados en cada movimiento. Su respiración era profunda, intentando mantener la calma mientras pronunciaba su nombre y comenzaba la presentación. Mi papá trabaja en el Pentágono. Un murmullo recorrió la clase, seguido de risas que se multiplicaron rápidamente. Tyler, el niño rubio de la esquina, soltó un "el Pentágono, en serio", que encendió carcajadas entre la mitad del aula. Malik sintió el calor subir a sus mejillas, la vergüenza apoderándose de cada fibra de su ser. Miss Anderson sonrió con suficiencia, preguntando de manera teatral si su padre también era presidente. Malik negó con la cabeza, pero cada palabra parecía hundirlo más en la humillación. Intentó explicarse, insistió en que decía la verdad, pero la profesora lo silenció con firmeza. Puedes sentarte, Malik. Tenemos muchas presentaciones que cubrir. Mientras regresaba a su asiento, sus piernas temblaban como si fueran de plomo. Los comentarios continuaban a su alrededor, sus compañeros murmuraban, algunos en tono de burla, otros con curiosidad disfrazada de incredulidad. Ethan levantó la mano para defenderlo, asegurando que había visto la identificación de su padre, pero Miss Anderson lo silenció también, advirtiéndole que no quería interrupciones. Malik se sentó, sintiéndose más solo y expuesto que nunca, cargando con la mezcla de dolor, frustración y una sensación de injusticia que parecía imposible de soportar. Al salir de la escuela, su padre estaba esperándolo en el coche, observando atentamente su rostro. Malik no necesitó decir nada, el simple hecho de que Jonathan lo mirara con calma y comprensión fue un bálsamo temporal. Mientras conducían de regreso a casa, Malik dejó escapar lo ocurrido, contando entre sollozos como todos, incluso la profesora, se habían burlado de él. Jonathan escuchó en silencio, asintiendo con paciencia, su voz firme y serena ofreciendo consuelo. A veces ser subestimado puede convertirse en una ventaja. Malik miró por la ventana, confundido,
intentando comprender cómo algo tan doloroso podría ser también una lección. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, un ligero escalofrío recorrió su espalda al notar un SUV negro estacionado frente a su casa, pero la voz de su padre resonó en su mente, calmándolo. No todo era lo que parecía, y algunas verdades solo se revelan cuando el momento es correcto. Si quieres, puedo continuar con la parte 2, manteniendo el mismo estilo emocional y cinematográfico, para seguir desarrollando la historia completa. Malik no podía quitarse de la cabeza la humillación del día anterior. Cada paso por los pasillos de Jefferson Academy se sentía más pesado que el anterior, como si los ecos de las risas y los comentarios burlones todavía lo persiguieran. Sin embargo, había una sensación sutil de seguridad en el fondo de su mente, la certeza de que su padre sabía más de lo que mostraba, que detrás de su calma había un poder silencioso que protegía a su familia incluso cuando nadie más lo entendía. Mientras se sentaba a cenar, Jonathan observaba atentamente a su hijo, como si pudiera leer sus pensamientos sin necesidad de palabras. La casa estaba en silencio, salvo por el tic-tac del reloj de pared y el murmullo ocasional del ventilador. Cada gesto de Jonathan transmitía confianza y control, y aunque Malik no entendía la magnitud de su trabajo, sentía la fuerza que emanaba de su padre. Esa noche, después de que Malik terminara su tarea de matemáticas, escuchó la voz de Jonathan desde el estudio. Las palabras eran bajas, tensas, y aunque no podía comprender completamente lo que decía, entendía que se trataba de algo serio. La curiosidad lo llevó a acercarse sigilosamente a la puerta entreabierta. Jonathan estaba hablando con alguien en el teléfono, sus movimientos precisos, sus gestos firmes y calculados, mientras emitía órdenes que demostraban que su trabajo no era trivial. Malik retrocedió antes de ser descubierto, con la sensación de que su mundo familiar tenía dimensiones que él apenas empezaba a comprender. Nunca antes había visto a su padre tan enfocado y determinado, y esa visión silenciosa lo hizo sentir pequeño pero también protegido. Al día siguiente, mientras se preparaba para otro día en la escuela, Malik percibió cambios sutiles en su entorno. Los vecinos parecían más atentos, algunos vehículos permanecían estacionados a distancia con personas dentro, observando, pero no de manera amenazante. Era un recordatorio silencioso de que el mundo en el que vivían estaba lleno de riesgos invisibles y que su padre se encargaba de protegerlos sin alardear. Malik se preguntó qué secretos guardaba Jonathan, qué peligros enfrentaba y por qué nunca había querido llevarlo al trabajo. Esa incertidumbre mezclada con la seguridad que sentía en presencia de su padre creaba una combinación compleja de miedo y admiración. En la escuela, Malik se movía entre las miradas curiosas y los susurros, consciente de que su vida familiar no encajaba en la narrativa que la mayoría esperaba. Isen seguía a su lado, ofreciendo una amistad constante que actuaba como un escudo emocional contra la incomodidad y la incredulidad de sus compañeros. Mientras caminaban juntos, Malik sintió la presión de mantener su historia sobre su padre como un secreto, una verdad que no podía ser probada en ese momento y que lo hacía vulnerable ante la burla. Sin embargo, había una determinación creciente dentro de él, la certeza de que algún día, la verdad sería evidente y que los que dudaban serían los sorprendidos. En casa, Jonathan continuaba su trabajo en silencio, con pantallas y documentos que Malik apenas podía imaginar. Cada decisión que tomaba, cada protocolo que activaba, estaba destinado a proteger no solo a su familia sino también a su escuela, un lugar donde otros niños podrían ser blanco de amenazas desconocidas. Malik empezaba a entender que la paciencia y la discreción eran parte del coraje de su padre. No se trataba solo de fuerza física o de autoridad, era inteligencia, estrategia y previsión. Jonathan nunca necesitaba demostrar su valor, simplemente lo ejercía en silencio, asegurándose de que los peligros fueran neutralizados antes de que nadie los percibiera. Esa tarde, mientras Malik miraba por la ventana el SUV negro estacionado discretamente frente a la casa, comprendió algo importante: el mundo era más grande y más peligroso de lo que él había imaginado,
Y su padre era la razón por la que todavía podía moverse con cierta tranquilidad. La sensación de vulnerabilidad se mezcló con un atisbo de orgullo silencioso, aunque no conocía todos los detalles, podía confiar en Jonathan, y esa confianza se estaba convirtiendo en la base de su propia resiliencia. Cada acto de discreción de su padre, cada gesto calculado y cada orden transmitida con calma eran lecciones silenciosas sobre cómo enfrentarse al mundo, sobre cómo la verdadera fuerza no siempre se ve, pero siempre protege a quienes ama. Malik se quedó en silencio, absorbiendo cada detalle, y por primera vez desde que comenzó su lucha por encajar en la escuela, sintió un atisbo de esperanza, la certeza de que, aunque el mundo dudara de él, no estaba solo, y que algún día, la verdad se revelaría de la manera más sorprendente. If you want, I can write part 3 next, keeping the same cinematic, emotional style and building the suspense for the story's turning point. Los días en Jefferson Academy transcurrían con la rutina habitual, pero para Malik cada paso se sentía más pesado que el anterior. Las miradas de sus compañeros, cargadas de duda y curiosidad, lo hacían sentir como un intruso en un mundo que no esperaba que él perteneciera. Sin embargo, lo que realmente inquietaba a Malik no eran solo las risas o los comentarios de sus compañeros, sino la sensación persistente de que algo estaba fuera de lugar. Aquella tarde, mientras revisaba su tablet después de la escuela, un mensaje extraño apareció fugazmente en la pantalla, una serie de caracteres que desaparecieron antes de que pudiera entenderlos. Malik frunció el ceño, sin comprender, y guardó el dispositivo, sintiendo una inquietud inexplicable. En casa, su padre Jonathan notó de inmediato la preocupación en los gestos de Malik. La paciencia de Jonathan nunca flaqueaba, pero esta vez su rostro mostró una leve tensión mientras examinaba el tablet y activaba programas que Malik no había visto antes. Cada clic, cada movimiento en la pantalla, revelaba la magnitud de la labor silenciosa que su padre realizaba, protección, vigilancia y prevención de amenazas que la mayoría nunca imaginaría. Malik se quedó observando, fascinado y confundido al mismo tiempo. Su padre nunca buscaba reconocimiento, simplemente actuaba, asegurándose de que el mundo de su hijo permaneciera seguro, aunque nadie supiera de su trabajo. Al día siguiente, mientras caminaba hacia la escuela, Malik percibió señales sutiles que antes había ignorado, un SUV negro que parecía estar estacionado estratégicamente, un hombre con mirada alerta que desaparecía antes de que pudiera fijarse bien. Había una tensión en el aire que le hacía recordar las palabras de su padre, algunas cosas son más seguras si no las sabes. Malik se preguntó qué estaba ocurriendo, pero una parte de él ya confiaba en que Jonathan tenía todo bajo control. Aún así, la combinación de miedo y curiosidad creaba un nudo en su estómago, un recordatorio constante de que el mundo podía ser mucho más peligroso de lo que parecía desde la comodidad de su aula. Ese día, la escuela estaba especialmente vibrante con la expectativa de las presentaciones, pero Malik se movía entre la multitud con cautela, tratando de no atraer atención adicional. Los compañeros aún recordaban la humillación del día anterior, y aunque algunos se acercaban con una mezcla de curiosidad y asombro, la mayoría permanecía con la duda silenciosa. Y se encaminaba a su lado, ofreciéndole palabras de ánimo y pequeñas bromas para aligerar la tensión, recordándole que no estaba solo. Malik apreciaba esa amistad más que nunca, pero sabía que la verdadera fortaleza debía venir de su interior, y que solo enfrentando la adversidad podría encontrar su propia voz. Mientras tanto, Jonathan continuaba su trabajo en silencio, revisando sistemas y monitoreando situaciones con precisión matemática. Cada decisión que tomaba estaba destinada a proteger a Malik y a la escuela de amenazas invisibles. Su paciencia y discreción enseñaban sin palabras una lección crucial: la verdadera fuerza no se muestra en la ostentación, sino en la preparación constante, en la vigilancia silenciosa y en la capacidad de actuar antes de que el peligro se manifieste. Malik observaba esto con fascinación, comenzando a comprender que la protección que su padre ofrecía no era solo física, sino también estratégica y emocional. Esa noche, mientras Malik se preparaba para dormir,
no podía evitar mirar por la ventana hacia la calle. El SUV negro seguía allí, con luces apagadas, silencioso pero presente. La sensación de amenaza había sido reemplazada por una extraña seguridad, la certeza de que alguien cuidaba de él, aunque él no pudiera ver los detalles. Malik comprendió, por primera vez, que la humillación en la escuela, los ojos críticos de los demás y la duda que lo rodeaba eran solo una parte de un mundo mucho más grande y complejo. La verdadera protección y la justicia no siempre eran visibles, pero siempre estaban allí para quienes tenían la paciencia y la fe para esperar el momento adecuado. A medida que se recostaba en su cama, Malik sintió como el miedo inicial se transformaba en admiración y esperanza. Aunque no entendía todo lo que su padre hacía, podía confiar en que su presencia silenciosa y sus actos discretos le daban seguridad. Por primera vez desde que comenzó a enfrentar la incredulidad de sus compañeros y la condescendencia de los adultos, Malik sintió que había una fuerza mayor a su favor y que algún día, la verdad sobre su padre y su propio valor saldría a la luz de manera inesperada y poderosa. I can continue with Asterisco Part 4 next, escalating the suspense and preparing the dramatic reveal for Parents' Day. El día de Parents' Day llegó con un aire de expectativa que Malik podía sentir en cada rincón de Jefferson Academy. Mientras caminaba por los pasillos, los ecos de sus pasos parecían mezclarse con el murmullo constante de padres y estudiantes preparando sus presentaciones. La profesora Miss Anderson lo observaba con esa mirada calculadora que siempre había tenido, esa mezcla de superioridad y duda que lo hacía sentir pequeño. Malik trató de mantener la calma, consciente de que hoy sería un día decisivo, aunque no sabía aún hasta qué punto. Cuando Jonathan Carter apareció en el estacionamiento, Malik sintió un extraño nudo en el estómago. Su padre no llegó en un coche lujoso, sino con la misma discreción que siempre lo caracterizaba, pero su porte, su seguridad y la presencia de un distintivo del Pentágono visible en su chaqueta llamaron inmediatamente la atención de todos los presentes. Los murmullos comenzaron a crecer, y Malik pudo ver cómo la profesora, con su habitual sonrisa condescendiente, se quedó paralizada. Por primera vez desde que comenzó a enfrentar las burlas, Malik sintió una mezcla de orgullo y alivio. Su padre estaba allí, y no solo para validar su verdad, sino para proteger a todos de una manera que nadie más podría comprender. Mientras avanzaban por los pasillos, Jonathan movía su mirada con precisión, evaluando cada detalle, personas que se acercaban demasiado, movimientos sospechosos, y cualquier indicio de amenaza. Malik lo seguía, cauteloso, pero con una nueva confianza. Su padre le había enseñado, sin palabras, que la fuerza no siempre se mostraba en gestos grandilocuentes, a veces, era la calma en medio del caos, la planificación silenciosa y la capacidad de anticipar peligros lo que realmente importaba. Los demás padres y estudiantes no podían ver esto, pero Malik lo sentía con cada paso, con cada mirada que intercambiaba con Jonathan. Cuando entraron al aula, la escena cambió por completo. Miss Anderson, que esperaba encontrar a Malik solo o tal vez con una excusa, vio frente a ella al hombre cuya reputación desconocía pero cuya autoridad emanaba de forma natural. El silencio se apoderó de la clase, y la humillación de Malik del día anterior parecía evaporarse en un instante. Jonathan saludó con calma, presentándose con una serenidad que contrastaba con la ansiedad que muchos sentían a su alrededor. Malik lo observaba, su pecho lleno de orgullo y una sensación de justicia que finalmente se hacía tangible. La profesora no sabía dónde mirar, atrapada entre la incredulidad y el reconocimiento silencioso de la autoridad de Jonathan. La tensión se rompió momentáneamente cuando Jonathan recibió una llamada urgente, un recordatorio silencioso de la seriedad de su trabajo. Sin perder la compostura, se disculpó y salió del aula, dejando a Malik en una posición nueva. Ahora era el centro de atención no por su apariencia o su historia inventada, sino por la conexión real con la verdad y la seguridad que su padre representaba. Los compañeros miraban con asombro y respeto, y Isen, a su lado, apenas podía contener una sonrisa admirativa. Malik comprendió que,
finalmente, la incredulidad se estaba transformando en reconocimiento. Mientras la clase continuaba, Jonathan supervisaba desde fuera, asegurando que la amenaza que había detectado días antes permaneciera bajo control. Malik notaba cada gesto, cada decisión silenciosa de su padre, y por primera vez entendió la magnitud de la responsabilidad que llevaba sobre los hombros. Ya no se trataba solo de demostrar la verdad ante su profesora, sino de ver a su padre proteger a todos con una mezcla de inteligencia y calma que él nunca había imaginado. Cada momento estaba cargado de tensión, pero también de aprendizaje. La verdadera fortaleza se mostraba en la preparación, en la vigilancia y en la discreción. Al final del día, cuando Jonathan regresó al aula y se reunió con Malik, la sensación de humillación había desaparecido por completo. Malik entendió que lo que había enfrentado no era solo un día difícil, sino una lección profunda sobre paciencia, resiliencia y justicia. Su padre no solo había validado su verdad, sino que había convertido su vulnerabilidad en una demostración de poder silencioso y protección absoluta. Malik sabía que, aunque el mundo pudiera subestimarlo, nunca estaría solo, y que la verdadera fuerza y justicia aparecían de maneras inesperadas y extraordinarias. I can continue with Asterisco Part 5 next, where the threat is neutralized and the transformation of both Malik and the school unfolds, keeping the emotional and cinematic storytelling style. Con la amenaza neutralizada y la presencia de Jonathan asegurando la seguridad de la escuela, Jefferson Academy comenzó a transformarse ante los ojos de Malik. Los murmullos de incredulidad se convirtieron en miradas de respeto y admiración mientras los padres y estudiantes comprendían, aunque solo parcialmente, la magnitud de lo que había sucedido. Miss Anderson, cuya condescendencia había sido la causa de la humillación de Malik, caminaba con pasos cautelosos, sus ojos reflejando una mezcla de culpa y asombro. Malik la observaba desde su asiento, sintiendo una satisfacción silenciosa. La profesora que lo había ridiculizado ahora debía confrontar la realidad de sus prejuicios. Durante los momentos siguientes, Jonathan no buscó atención ni reconocimiento. Con calma y precisión, se aseguró de que todos los estudiantes estuvieran protegidos y de que la escuela permaneciera segura mientras los agentes del FBI coordinaban la respuesta. Malik lo seguía con los ojos, aprendiendo sin palabras que la verdadera fuerza reside en la preparación y la discreción, en actuar cuando otros ni siquiera perciben el peligro. Cada decisión de su padre era un acto silencioso de protección, y Malik sentía un orgullo profundo al ser testigo de esa valentía contenida. En los días posteriores, la escuela empezó a cambiar lentamente. Los actos de inclusión que antes eran solo promesas vacías comenzaron a materializarse. La dirección revisó sus políticas y prácticas, y Miss Anderson se convirtió en un ejemplo de transformación inesperada, reconociendo sus prejuicios y tomando pasos para corregirlos. Malik, que antes había sido un niño temeroso y dudoso, ahora caminaba con la cabeza erguida, consciente de que la justicia se había manifestado no solo en la protección de su vida, sino también en el reconocimiento de su verdad. La sensación de ser subestimado desapareció, reemplazada por un sentido de pertenencia y respeto recién ganado. Los compañeros que antes se habían burlado comenzaron a acercarse con curiosidad y admiración. Tyler, el niño que había sido uno de los más crueles, ahora mostraba una torpe intención de amistad, mientras Ethan observaba divertido la transformación. Malik sonrió con cierta incomodidad, reconociendo que la atención que recibía no era por él, sino por el impacto silencioso y efectivo de su padre. La lección para Malik estaba clara: la fuerza real no necesita demostraciones ostentosas, la integridad, la paciencia y la valentía silenciosa hablan por sí mismas y generan respeto verdadero. Ese cambio se reflejaba también en pequeños actos cotidianos. Jonathan continuaba protegiendo a Malik de amenazas invisibles, manteniendo la seguridad y la vigilancia sin alardes. La rutina familiar adquirió un nuevo sentido: cada gesto, cada precaución, cada mirada calculada eran lecciones para Malik sobre cómo enfrentar el mundo con inteligencia, prudencia y resiliencia. Malik entendió que no era necesario que todos creyeran en él,
bastaba con que la verdad estuviera respaldada por acciones consistentes y firmes. Con el paso de las semanas, Malik se convirtió en un ejemplo para otros estudiantes, demostrando que la perseverancia, la paciencia y la honestidad podían superar la burla y la incredulidad. Sus experiencias enseñaron a quienes lo rodeaban que las apariencias engañan y que cada persona posee fortalezas invisibles hasta que se presentan las circunstancias adecuadas. Miss Anderson, ahora visiblemente transformada, se acercó a Malik para disculparse sinceramente, admitiendo su error y ofreciendo su apoyo en futuros proyectos. Malik aceptó con gratitud, reconociendo que la bondad y la humildad pueden surgir incluso de quienes antes mostraban arrogancia. Al final, la escuela se llenó de un sentido renovado de justicia y respeto. Malik comprendió que, aunque había enfrentado humillación y duda, la verdad siempre encuentra su camino, y quienes actúan con integridad y valor son recompensados de maneras inesperadas. Su padre le había mostrado que la protección, la fuerza y la justicia no siempre se ven, pero siempre existen, y que incluso los momentos más oscuros pueden transformarse en lecciones de coraje y esperanza. Malik sonrió, sintiendo una satisfacción silenciosa. El mundo ya no podía subestimarlo, y él había aprendido la lección más importante de todas, una lección que lo acompañaría para siempre. I can now continue with Asterisco Part 6, delivering the climactic payoff, the emotional resolution, and the moral lesson for the story's conclusion. El día culminante llegó con un aire de tensión y anticipación que se sentía en cada rincón de Jefferson Academy. Malik entró al aula con la mezcla de orgullo y nerviosismo que había aprendido a manejar, pero esta vez no estaba solo. Jonathan Carter caminaba detrás de él, con el porte firme y la presencia imponente que hasta la más segura Miss Anderson no podía ignorar. La profesora, que antes lo había ridiculizado, ahora estaba pálida y silenciosa, consciente de que la verdad había entrado en la sala acompañada de autoridad y poder. Malik sentía que el tiempo se detenía, cada mirada, cada susurro y cada respiración estaban cargados de significado. Jonathan se presentó con calma, sin alardes, pero cada palabra y gesto transmitía una autoridad que hablaba por sí misma. La clase quedó en silencio, los estudiantes y padres atrapados en la mezcla de asombro y respeto. Malik se dio cuenta de que su padre no había venido solo para demostrar su trabajo, había venido a proteger, a enseñar y a poner fin a la injusticia que él había sufrido. La humillación del día anterior se transformó en un recuerdo lejano, sustituido por un sentimiento de justicia que finalmente se hacía tangible. Jonathan tomó un momento para hablar sobre la importancia de la preparación, la vigilancia y la valentía silenciosa. Aunque no podía revelar detalles clasificados de su trabajo en el Pentágono, sus palabras transmitieron una lección poderosa: nunca subestimen a nadie por su apariencia, origen o posición. Cada acto de discreción, cada decisión tomada en silencio, tiene un impacto profundo. Los estudiantes escuchaban, los padres miraban con atención, y Miss Anderson, por primera vez, parecía comprender la profundidad de su error. Malik sentía que su corazón se llenaba de orgullo y alivio. La justicia, finalmente, se había hecho presente. El reconocimiento de Jonathan no solo protegió a Malik, sino que también transformó la cultura dentro del aula. Miss Anderson se acercó a Malik más tarde, en un gesto de humildad que rompía con la arrogancia de antes. Se disculpó sinceramente por no creerle y por el trato injusto que le había dado, admitiendo que sus prejuicios habían nublado su juicio. Malik aceptó la disculpa con una mezcla de gratitud y madurez, comprendiendo que la bondad y la rectificación pueden surgir incluso de aquellos que antes causaron dolor. Este acto de reconocimiento fortaleció su confianza y reforzó el mensaje de que la verdad y la justicia siempre encuentran su camino. Mientras la jornada avanzaba, Malik observó cómo los compañeros que antes lo habían burlado ahora lo miraban con respeto genuino. Incluso Tyler, quien había sido uno de los más crueles, se acercó tímidamente, reconociendo de manera torpe que la historia de su padre era real y merecía respeto. Eason, fiel a su amistad, sonrió con orgullo al ver la transformación de Malik,
de un niño temeroso y humillado a alguien que ahora era escuchado y admirado por su valentía y honestidad. Malik comprendió que las adversidades, aunque dolorosas, podían ser el catalizador de un cambio profundo, tanto en él como en los demás. Al final del día, mientras Jonathan y Malik salían del aula, el ambiente estaba cargado de un respeto silencioso y duradero. Malik entendió que la verdadera justicia no siempre se manifiesta de manera visible, sino a través de actos de integridad, valentía y cuidado silencioso. Su padre le había mostrado que la protección y el valor pueden tomar formas discretas pero poderosas, y que las acciones que no buscan reconocimiento a menudo tienen el mayor impacto. Malik sonrió, consciente de que había aprendido una lección que lo acompañaría para siempre: nunca juzgar a nadie por su apariencia, y reconocer que los héroes más grandes a menudo operan en silencio. Esa noche, mientras Malik se recostaba en su cama, miró por la ventana y susurró para sí mismo: nunca subestimen a alguien, la verdad siempre encuentra la manera de revelarse. La sensación de injusticia se había transformado en orgullo y esperanza, y por primera vez, Malik sabía que la fuerza, la bondad y la justicia podían coexistir, visibles o invisibles, pero siempre poderosas.